Muy buenas tardes, estimadas compañeras y compañeros. Mucho gusto en saludarlos. Bienvenidos y bienvenidas a esta última sesión de la clase de filosofía. Entonces, sin más, vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a iniciar con esta última presentación, más bien con esta última charla, ¿verdad? Espero que hayan tenido oportunidad de revisar su libro para que pues podamos comentar algunas definiciones y dar explicaciones puntuales. Otra vez no me deja compartir esto. A ver. Permítame un segundo, no se me vaya. Hola, hola, ahora sí me escuchan. Ahora sí, Lee, que no se escuchaba. Estaba muteado y nadie se dio cuenta. Perfecto, gracias. Bueno, entonces recapitulo. Estamos hablando acerca del conocimiento. Nos quedamos por acá con Mario Bunge. Y al hablar del conocimiento, básicamente la tarea es la tarea del aprendizaje, de la comprensión, de adquirir la habilidad, pero sobre todo convertir esas habilidades en en un instrumento filosófico que nos conduzca hacia un pensamiento crítico, hacia la comprensión de lo que existe. Y aquí quiero hacer énfasis en esto que dice Mario Bunge, el conocimiento científico. ¿Y por qué hacemos la diferenciación entre conocimiento y conocimiento científico? Porque este conocimiento científico es es al que se llega a partir de un método, a partir
de estas tres cualidades que aquí menciona Mario Bunge, de la objetividad, de la racionalidad y de la sistematicidad. En todo caso, el conocimiento, al final, su significancia en el individuo, es la posibilidad de manifestar un espíritu filosófico, o sea, convertir finalmente nuestra forma de ver el mundo a un pensamiento crítico y abierto a la posibilidad de conocer, de comprender los fenómenos. Dice aquí en su libro, página 146, conocer significa tener la capacidad de ubicar una realidad en su contexto y en el marco global de las infinitas conexiones que se establecen entre todos los ámbitos de la naturaleza. Al hablar de dialéctica nos tendríamos que remontar a la filosofía occidental desde los griegos, y a su vez los griegos aprendieron de los egipcios y de los persas y de otras culturas. Pero finalmente es Grecia, ¿verdad? En donde se le da forma y viaja hasta nuestros días. De pronto, en esos casi 2000 años que hay entre la, digamos, esta explosión en la antigüedad o en lo que solemos llamar el mundo clásico, ¿verdad? Vamos a llegar al siglo XIX, en donde un alemán, Friedrich Hegel, desarrolla, ¿verdad?, la dialéctica en una teoría y la convierte en un método. Entonces, la dialéctica ya no solo es el método por el cual se llega a conocer, sino que Hegel le va a dotar de esa rigurosidad y sienta las bases de lo que se convertirá en la dialéctica como una lógica dialéctica. Para Hegel, todo lo que existe, la naturaleza, el ser humano, la historia, el pensamiento, está regido y es producto de un cambio dialéctico incesante, en donde dos opuestos surgen siempre, en donde de dos opuestos surge siempre una síntesis nueva, la cual proyecta su opuesto hasta el infinito. Y esto lo recoge este otro filósofo contemporáneo, Lefebvre, en este francés, en este libro que se llama La lógica formal y la lógica dialéctica. Entre Hegel y Lefebvre, cuando él hace esta sistematización, va a aparecer otro filósofo muy importante. Es Carlos Marx. Entonces, el trabajo de Marx, que hizo propia la línea filosófica y lo transformó radicalmente. Con el trabajo que hizo Marx, que se le conoce ahora como marxismo, entiende a la dialéctica como la disciplina que estudia las formas y leyes generales del mundo y del conocimiento de este. Es decir, desde Marx, para elaborar una lógica del conocimiento se debe tener en cuenta y conocer entonces las leyes generales que rigen el mundo. Ya de esto pues se encargó Hegel, también Kant, de reflexionarlo y de escribirlo. La dialéctica, en todo caso aquí antes de avanzar, viene del griego, ¿verdad? Dialectos, que es diálogo, que es la conversación, que es sostener una conversación polémica,
Y como acota aquí Lefebvre, en donde de dos opuestos surge una síntesis nueva. Eso es la dialéctica, el diálogo. La dialéctica considera que todos los fenómenos están sujetos a un perpetuo movimiento y cambio y que además el desarrollo de la naturaleza, y que hay que recordar lo que dijo Kant acerca de qué es la naturaleza, es el resultado del desarrollo y de la lucha de sus contradicciones. O sea que las cosas que van ocurriendo, las cosas que existen son producto de contradicciones, o sea, de dos opuestos, o sea, de dos situaciones, de dos cosas que entran en contradicción y surge una nueva. Para hablar de los elementos de la dialéctica, también tendríamos que recapitular el trabajo de Descartes, que lo hablamos en el capítulo 3 y 4, y también conocer el trabajo de Spinoza. Pero en general, las concepciones iniciales de la dialéctica aún son metafísicas. Por eso es que vamos a acudir al mundo de la filosofía del siglo XIX, que además se forjó gracias al trabajo del filósofo alemán, el profesor Emmanuel Kant. Y por eso es que vamos hasta Engels y Hegel para poder comprender el impacto del trabajo, de esa transición, de ese mundo metafísico hacia la filosofía de la ciencia. Ahí es cuando Marx y Engels eh, se encargaron de quitar una corteza, se le llama, o sea, de aligerar la, la visión idealista de Hegel, que recordemos Hegel era un profesor muy respetado, ¿verdad? Y pues un sabio, un filósofo sabio alemán. Sin embargo, pues fue superado, ¿verdad? En todo caso, el método de Hegel es el fundamento y el desarrollo del método dialéctico marxista, que finalmente es la doctrina o es la forma más completa y profunda en la que se puede desarrollar la dialéctica. Y recordar entonces qué es dialéctica, diálogo, conversación. Entonces no es una cosa tan así de miedo, creo que es más como la estela de opiniones encontradas, porque difícilmente hemos tenido la oportunidad de leer a estos filósofos en sus obras directamente, y más bien escuchamos campanadas, ¿verdad? Lo que en clase, en el colegio, en la U, por ahí en alguna documental o ahora que está TikTok en algún insight de estos, pero en realidad adentrarse a la obra de estos filósofos y además comprender cómo es que se conectan y cómo se influencian para llegar a ese punto más profundo de desarrollo de la dialéctica, pues es un ejercicio necesario para que estos temas se apropien. A ver, fíjense que les voy a pedir un segundito, que empezó a llover, solo voy a cerrar una ventana.
Gracias, disculpen la interrupción. Bueno, entonces surge después de este trabajo de Carlos Marx, influenciado por Engels y a su vez ellos llevaron a un extremo el trabajo de Hegel, que a su vez está influenciado o parte también del aporte de Spinoza y antes de eso de Descartes, y que a su vez eso retoma el trabajo de Aristóteles y de Platón, y que a su vez eso viene desde el pensamiento socrático y que a su vez eso viene desde los presocráticos y en la metafísica. O sea que eh, comprenderlo no es tampoco una tarea tan sencilla como quisiéramos, pero necesario poder eh, asomarse a él. Bueno, ya en el siglo XIX entonces, esta disciplina, la dialéctica, ya digamos, con estos esteroides que va a tomar del marxismo, eh, se va a unir a otros postulados, en principio a la lógica y luego a la nociología, que también se le conoce como teoría del conocimiento. Y entonces de esa mezcla y de esos esteroides que va a tomar ahí, surge lo que se conoce como lógica dialéctica, que es una nueva disciplina, ¿verdad? Entonces, si recordamos qué es la lógica, ¿verdad? El tema de los enunciados, de buscar la verdad, de seguir las formas, ¿verdad? De buscar el conocimiento verdadero. Y si vemos qué es la dialéctica, ¿verdad? El diálogo con polémica para llegar a un nuevo conocimiento, y se juntan esas dos expresiones, entonces tenemos, digamos, un potente método con el cual desarrollar un pensamiento crítico. De eso es de lo que se trata al final. Entonces, como decía por acá, que se debe, para poderlo conocer, se debe considerar todo lo que existe. Y para considerar todo lo que existe, entonces debemos tener muy claros qué son y los principios fundamentales de la dialéctica. ¿Y todo esto por qué? Porque es con este pensamiento que ya en la época moderna y luego contemporánea se desarrolla la ciencia, el pensamiento científico. Entonces, vamos a ver que hay 5 principios fundamentales de la dialéctica. El primero se llama el cambio incesante. ¿Qué es este principio fundamental? Recordemos, son las leyes generales que rigen el mundo. O sea que a lo largo de todo el tiempo que los pensadores, los filósofos y ahora los científicos han observado el mundo, la naturaleza, lo que se puede conocer, entonces se ha limitado a 5 grandes principios. El primero, el cambio incesante. Este dice que todo lo que existe cambia. Entonces es una ley universal. Todo lo que existe cambia. Y entonces nada permanece inmóvil. Lo actual, o sea, hoy, lo que usted tiene en este momento, es producto de cambios anteriores. Y lo que usted está haciendo hoy originará en el futuro, para mañana, para más adelante, nuevos cambios. Ese es el cambio incesante. Ahora bien, dice siempre Lefebvre que existen 2 formas de movimiento. El movimiento interno, que proviene eh, del mismo objeto que cambia, y el movimiento externo, que lo arrastra en el devenir universal, pues los 2 movimientos son inseparables. O sea que, por ejemplo, una persona, ¿verdad? Que ahora que hay más información y uno tiene redes sociales y resulta que abundan los gurús, ¿verdad? Y los coaches y todos estos que les gusta hacer tribus, eh, han notado que de pronto hay más información y de pronto te hablan más. Antes eso de plano, en la iglesia o en el psicólogo, ¿verdad? Pero ahora está en la palma de su mano, en el TikTok, en el Facebook, en el Instagram, ¿verdad? Y además se revuelve, ¿verdad? Con los pleiadianos, con los que echan las cartas, híjole, tanta cosa que abunda.
Pero de todo eso, lo menciono nomás, porque el cambio es incesante. Entonces, digamos que usted se embarca en una onda de esas y usted va cambiando interiormente su forma de pensar, sus decisiones, sus actos van a cambiar. Pero también usted se va a ver como arrastrado al cambio por el producto de su contexto. Por ejemplo, si tiene un trabajo muy demandante, si no tiene trabajo, si tiene familia, si no tiene familia, ¿verdad? Si vive en un lugar peligroso, si vive en un lugar muy pacífico. Entonces, todo eso va marcando cómo usted cambia, sumado a sus cambios interiores. Y el cambio es incesante. Entonces, siempre están en movimiento. Y lo que dice Lefebvre es que esos dos cambios, el interno y el externo, siempre van juntos. A la dialéctica no le interesa solo el movimiento superficial, página 148, el que puede percibirse rápidamente. Por el contrario, a partir del movimiento evidente, la dialéctica y la ciencia en general buscan explicar el cambio profundo. Página 149. Esta ley no contradice el principio de identidad de la lógica formal que estudiamos en la segunda unidad, más bien lo afina, lo vuelve concreto. ¿Y cómo lo vuelve concreto? Diciendo que toda realidad es idéntica a sí misma, pero en un momento determinado y bajo condiciones específicas. Fuera de ese momento, de esas condiciones, la realidad será diferente. Entonces, por ejemplo, a mí que me toca conversar este curso con varias secciones y hablar de lo mismo, por ejemplo, por mucho que yo tenga un guión, tengo el libro, tengo una presentación, tengo más o menos cronometrado, digamos, el tiempo para hablar sobre determinadas ideas, nunca puede ser igual lo que hablo con una sección y con la otra. La única forma sería grabar la clase y que todos vean lo mismo. Pero incluso ahí solo puede ser igual a ese momento, aunque lo hubieran diferido, ¿verdad? Ya no es aquel momento. Entonces, el cambio es incesante. Segundo principio, la concatenación universal. Este dice que nada existe de forma aislada, nada existe aisladamente. Y también nos dice que todo se relaciona con el resto de las cosas. El pensamiento científico no se conforma con analizar un fenómeno aislado, trata de ubicarlo en el contexto de sus relaciones. Entonces, nada existe aisladamente. A este principio se le llama el de concatenación universal. Todo se relaciona con el resto de las cosas. Cuando un objeto cambia, provoca necesariamente una cadena de cambios que afecta a toda la realidad. Principio número 3, unidad y lucha de contrarios. Este dice que la esencia de todo lo que existe coexisten los opuestos, los que se presuponen, y que los supuestos están en choque constante. También se le llama a este principio como la primera ley de la dialéctica, ¿verdad? En página 150 dice. Lo mismo ocurre con las ideas, se presentan siempre como parejas de opuestos. El significado de una idea o un conocimiento depende y genera el significado de la idea opuesta. Por ejemplo, un ser vivo, en un ser vivo están implícitas real y potencialmente la vida y la muerte. Es como una batería que tiene sentido solo porque en ella están presupuestas las fuerzas positivas y negativas. Esa es la unidad y lucha del contrario. O sea, mire pues, zombie no puedo ser, ¿verdad? Y vivir muerto viviente no puedo ser. Ahora, lo que sí se puede comprender gracias a esta ley es que en un individuo, en un ser humano, en un animal, en una planta, coexisten las dos posibilidades de estar vivo y estar muerto. Si se está vivo, se niega el no estarlo. Y si se murió, entonces niega la vida. Entonces los opuestos están en choque constante y además necesitan coexistir.
O querés a alguien o no lo querés, pero la posibilidad está, coexiste, ¿verdad? Dependerá de fenómenos, dependerá de contextos, dependerá de las otras leyes también, ¿verdad? Del cambio incesante y dependerá también de cómo eh, esos cambios también generan esa concatenación universal, desencadenan, ¿verdad? Situaciones que nos llevan a esa unidad y lucha de contrarios. El cuarto principio se llama salto de los cambios cuantitativos a cualitativos. Un cambio cuantitativo. Este es cuando no provoca la transformación de la esencia del objeto. Y en cambio, un cambio cualitativo, esta provoca una transformación de la esencia del objeto que cambia. La acumulación progresiva de cambios cuantitativos, tarde o temprano, darán como resultado un cambio cualitativo. La ley del tránsito de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos, que es el nombre completo de este cuarto principio, afirma que la acumulación progresiva de cambios cuantitativos tarde o temprano dará como resultado un cambio cualitativo. Eso está en la página 152. Y como ejemplo nos pone el desarrollo de un niño, ¿verdad? Desde el momento que fue concebido, ¿verdad? Que se vuelve embrión, de cigoto a embrión, de embrión a feto, de feto a neonato, de neonato a, pues bebé, de bebé a niño, de niño a adolescente, de adolescente a joven, de joven a adulto, de adulto a anciano, de vivo a muerto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay cambios cuantitativos, ¿verdad? Que no provoca la transformación de la esencia del objeto. Digamos que si nos centramos, por ejemplo, en que un individuo está vivo, va a estar vivo sin importar todos los cambios que tiene, ¿verdad? De niño a anciano. Pero ahora un cambio cualitativo es de estar vivo a estar muerto, porque esa posibilidad de vida o muerte está presente en cualquier etapa y puede cambiar. Entonces, si digamos de bebé, por alguna razón desafortunada, se muere, se desvive, como dicen, ¿verdad? Para que no nos cancelen, eh, pues ahí sufrió un cambio cualitativo y pasó de un ser vivo a un ser desvivido, ¿verdad? Bien. Y el quinto se llama negación de la negación. Cuando un objeto o idea sufre un cambio cualitativo, lo que resulta es una negación del objeto anterior. La muerte de alguien es la negación de su vida. Pero, ojo, estamos en un sentido lógico, ¿verdad? No es la negación de lo que haya hecho o del recuerdo de lo que hizo en vida, sino de la posibilidad de estar vivo. No se vaya a perder con eso, ¿verdad? La ley de la negación explica cómo ocurre el desarrollo por saltos y en espiral. El desarrollo en espiral plantea, nada vuelve a ser como antes, nada. ¿Y por qué? Porque el cambio es incesante, porque el cambio nos lleva a que todo se relaciona, entonces hay una concatenación universal y esa relación desencadena unidad y lucha de contrarios, lo cual nos permite desarrollar cambios, algunos cuantitativos y otros cualitativos, o de cuantitativos a cualitativos, y lo que finalmente nos permite comprender que pasar de un estadio a otro diferente lleva necesariamente la negación de la idea anterior y que además ese cambio ocurre en espiral, en saltos y en espiral, dice. Bien, esta ley, la negación de la negación, también explica que un cambio cualitativo, cuando ocurre, no destruye totalmente al objeto anterior, conserva de él elementos esenciales, pero más desarrollados. Por ejemplo, cuando surgieron nuevas especies de animales, estas significaban la negación de las anteriores, que dejaban de existir. Sin embargo, cada vez las especies estaban mejor adaptadas
a su medio. La ley de la negación, página 154, se aplica también al conocimiento. Algunas ideas de una persona constantemente evolucionan y entonces se debe negar pues los postulados previos que fueron cambiados o fueron mejorados o fueron sustituidos por uno nuevo. Capítulo 13. Categorías y reglas de la dialéctica. Como vimos, la dialéctica es la disciplina que estudia las formas y leyes generales del mundo y del conocimiento. Como filosofía aspira a dar explicación de los fenómenos más complejos que pueden interesar al ser humano, como expresión de la forma más desarrollada del materialismo y del intersubjetivismo. Los filósofos dialécticos tratan siempre de reflexionar en concordancia con los descubrimientos científicos. Y esto es bien importante. Aquí es el llamado, a partir de la categoría de reglas de la dialéctica, digamos, meternos a la idea esta de que a través de la dialéctica, a través de la rigurosidad del método, logramos conocer y que ese conocimiento es producto de la rigurosidad, de la disciplina y del método, entonces podemos llegar a conocer expresiones que ocurren a través de los espacios de construcción intersubjetivos y que necesariamente son materiales, pues porque ocurren dentro del plano de lo que existe. Entonces, para entender ese proceso, se formularon categorías y finalmente se formuló una lista sucinta de las reglas del método. Las categorías son estas 5. Primero vamos a comprender a qué se le llama categoría. Las categorías son los conceptos más generales con los que el ser humano ordena la realidad. Y este trabajo es producto del intelecto, del raciocinio del profesor Immanuel Kant, quien nos concebía como las ideas puras del entendimiento. O sea que él se dio la tarea de reflexionar, de leer, de observar, de ver todo lo que antes que él se había dicho, se había conversado, se había discutido, para comprender que entonces hay estas categorías que se repiten, ¿verdad? Y que son transversales y que están ahí. Y le llamó como ideas puras. Son como los conceptos esenciales de los que parte el ser humano para reflejar la realidad en su conciencia. Y entonces Kant se va a referir a estas ideas, que se le conocen como categorías, cuando habla de los conceptos a priori, es decir, ideas que posee la razón al margen de la experiencia. Lo que queremos decir que el sujeto, ya lo dijo David Hume y lo dijo también otros ingleses en el siglo XVI y XVII, cuando se especulaba sobre si el individuo nace como un lienzo en blanco, ¿verdad? Pero a pesar de ello, resulta que hay ciertos conocimientos. Ahora sabemos, por los estudios de la epigenética, por los estudios de la neurociencia, ¿verdad? De la memoria genética y de cómo el ser humano trae, ¿verdad? Las posibilidades. El asunto es tener las condiciones para desarrollarlas, a lo que Kant le llamó entonces esos conceptos a priori. Los filósofos dialécticos, en cambio, definen las categorías como producto de la actividad práctica y cognoscitiva del ser humano. Y en esa misma línea de ideas, el filósofo Escobar define como a las categorías como aquellos conceptos fundamentales de máxima extensión que se puede aplicar a todas las cosas. Y cuando hablamos de categorías, ¿qué son? Bueno, cosas como el tiempo, espacio, sustancia, causa, efecto. Y entonces las principales categorías, página 156, son, subrayeles ahí. Y además vienen en parejas, ¿por qué razón? Esto, unidad y lucha de contrarios, ¿verdad? Existe el fenómeno y esencia, la causa
y el efecto, la necesidad y la causalidad, la posibilidad y la realidad. Bien, entonces ahora tenemos en pantalla esta lista de 5 categorías, ¿verdad? Categorías de la dialéctica. La primera, fenómeno y esencia. Se llama esencia a las características que definen un fenómeno como tal y se llama fenómeno a la forma concreta en que se presenta una esencia de un objeto determinado. Por ejemplo, cuando estamos frente no sé, voy a poner un ejemplo bastante laxo. Pensemos en una tormenta, ¿verdad? El fenómeno es la tormenta, pero ¿cuál es la esencia? ¿Cuáles son las características que definen a ese fenómeno como tal? Bueno, lo define que chocaron dos masas de aire, una caliente y otra fría. Y además, a la altura que lo hicieron, ocurre un fenómeno en donde las nubes se cargan de electrones y entonces eh, los vientos se quedan atrapados, arremolinados, y entonces ocurre la tormenta, ¿verdad? Ese es el fenómeno, pero ¿cuál es su esencia? ¿Verdad? Las masas de aire. ¿Y qué son esas masas de aire? Es el agua que se evapora del mar y de los mantos, o mejor dicho, de las porciones de agua, su esencia, ¿verdad? La esencia siempre se manifiesta en fenómenos y los fenómenos son siempre la manifestación de esencias. Entre dos objetos de la misma especie, los fenómenos son diferentes, sin embargo poseen la misma esencia. Ojo ahí, fenómeno y esencia son opuestos. El fenómeno es perceptible, mientras la esencia es solo intangible, razonable, abstracta. Por ejemplo, el fenómeno de que, no sé, una persona sea muy cariñosa con los niños, por ejemplo, piensen en una maestra que es muy bondadosa, cariñosa, abraza a los niños, les enseña bien, les tiene mucha paciencia. Ese es el fenómeno, es buena maestra, pero su esencia, lo que no se puede ver, de dónde le surge, digamos, tanta pasión por la educación, tanto cariño, tanto afecto, tanta capacidad de resiliencia, es abstracto, pero es su esencia, ¿verdad? La ciencia busca la esencia de los fenómenos. Cuando la encuentra, construye un nuevo conocimiento que puede integrarse dentro de una teoría. Esencia y fenómenos son categorías ontológicas que se refieren al ser de las cosas. El fenómeno es el ser en sí. La esencia es el ser desconocido. Fenómeno y esencia. ¿Ok? Entonces, recapitulando. Categorías, que son las ideas más puras y generales con las que se puede entender los fenómenos y todo lo que existe. Hay 5. La primera es, bueno, y aparte están dispuestas por parejas en opuestos, porque obedecen a las mismas leyes generales de la dialéctica. Entonces, fenómeno y esencia son opuestos. Y fenómeno se refiere a, precisamente a la forma concreta que toma la esencia de algo, de un objeto de estudio, de un objeto de conocimiento. Bien, causa y efecto. Se llama causa al fenómeno complejo de fenómenos que da origen a otro nuevo, mientras que el efecto es el fenómeno producido por la causa. Uno de los objetivos de la ciencia es precisamente determinar la causa de los fenómenos, es decir, buscar cómo se origina una realidad específica a partir del estudio del fenómeno mismo. Existen causas esenciales y fenoménicas. Las causas esenciales son internas y pertenecen a la naturaleza y esencia misma de los fenómenos. Por ejemplo, las causas esenciales internas, ¿verdad?
Nos pone el ejemplo de un grano de maíz. Al sembrar un grano de maíz, solo podemos obtener una milpa, ¿verdad? Una planta de maíz. Ese es el efecto. La causa es que en la semilla va guardado la información genética, ¿verdad? Y que cayó en tierra fértil con las condiciones apropiadas para germinar. Y entonces de esa semilla de maíz solo pueden hacer una planta de maíz, no otra cosa. Que ya en la milpa se crea un sistema porque hay otras semillas, eso es diferente, pero solo puede haber de una semilla de maíz una planta de maíz. Ahora, esas son las causas esenciales. Ahora, las fenoménicas o externas son las condiciones exteriores en las que se presenta un fenómeno y que pueden producir como efecto el desarrollo de este. Entonces, por ejemplo, una causa fenoménica es que ese maíz necesita de situaciones externas para germinar y crecer. Entonces necesita primero estar sembrada y para estar sembrada que alguien haya trabajado la tierra. Luego necesita agua suficiente, nutrientes, el clima apropiado. Esas son las causas fenoménicas externas. Vamos con la siguiente. Necesidad y casualidad. Se dice que algo es necesario cuando su presencia o acción es inevitable e independiente de la voluntad humana. Por ejemplo, necesario es lo que inevitablemente ocurre. Necesario es que usted respire. Si no está respirando, pues está muerto. Las causas esenciales producen efectos necesarios. Y aquí nos da un ejemplo. Si ponemos a calentar una agua, ¿verdad? Y esa agua o el agua, al estar en el fuego, alcanza los 100 grados centígrados, necesariamente va a hervir. Quiera usted o no quiera, si pasó un tiempo suficiente para alcanzar los 100 grados centígrados, esa es la temperatura a la que el agua suelta su hervor, hierve. La casualidad es lo que ocurre debido a causas fenoménicas, es decir, tiene su causa, no en la esencia misma, sino en las condiciones externas o fenoménicas del objeto que cambia. Por ejemplo, el tiempo que tarda el cuerpo suspendido en caer a la tierra es causal, pues depende de condiciones como peso, volumen, concentración. La casualidad carece de carácter obligatorio, pues no proviene de la naturaleza intrínseca del objeto dado. Por ello es inestable y temporal. Digamos que es casualidad que al tener el agua hirviendo, usted le deje caer un huevo, por ejemplo, y entonces el agua se va a consumir y el huevo se va a cocer, pero si no lo retira, va a explotar y se va a quemar. Pero esa es mera casualidad. Ahora, lo que sí es necesario, lo que pasa por necesidad, es que el agua, si está en el fuego y alcanza los 100 grados, va a hervir, ¿verdad? O si dejamos el agua, digamos, caliente, pero sin que hierva, y pone el huevo, necesariamente el huevo se va a cocer. Pero si usted le apaga, digamos, quita la fuente de calor, el agua se enfría, el huevo no se cose bien. Entonces, necesidad y casualidad. La necesidad se abre paso por medio de una serie de casualidades. Esto significa, página 160, que ocurre un hecho necesario solo dentro de una serie de hechos causales. El proceso de la necesidad ocurre siempre en determinadas condiciones casuales. El principal objetivo de la ciencia es precisamente descubrir las relaciones necesarias que se ocultan bajo el aspecto exterior casual. Sin embargo, debe estar consciente de que toda necesidad se cumple siempre a partir de casualidades que influyen en su desarrollo. Contenido y forma. El contenido es el aspecto interno, el conjunto de elementos materiales o intelectuales que constituyen una realidad. Aristóteles le llamaba sustancia a esto del contenido, mientras que la forma es la organización o estructura del contenido,
su expresión, su apariencia externa. Por ejemplo, la idea de fatalidad es el contenido. Puede expresarse en una pintura, una novela o un discurso. Esa es la forma en la que viaja. O, por ejemplo, la idea de amor, que podría expresarse de forma igual. Una pintura podría expresarse en una acción romántica o podría expresarse en una acción tierna, ¿verdad? O en un discurso. Existen dos clases de forma, la externa y la interna. La forma externa se refiere al espacio que ocupa un cuerpo en la realidad, mientras que la forma interna, en cambio, se establece a partir de relaciones que se establecen entre los contenidos manifiestos de la forma externa. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. De aquí, de esta categoría de contenido y forma, surge esta frase bastante famosa, ¿verdad? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la última, la realidad y posibilidad, o posibilidad y realidad. La realidad es el conjunto de objetos, fenómenos y procesos que existen. Lo real es lo que existe objetivamente. Posibilidad es la realidad en potencia. Entonces, realidad es que usted, por ejemplo, va a tener un examen de final dentro de 2 días, por ejemplo. La posibilidad es que lo gane o que lo pierda. Y ahí radica esta ley. Toda realidad genera múltiples posibilidades y de todas las posibilidades necesariamente devienen entonces muchas realidades. Finalmente, nos habla acerca de que hay reglas para, digamos, introducirnos al método dialéctico. Y son 6. La primera regla. Ir a la cosa. Bueno, estas 6 reglas fueron propuestas por Lefebvre y se supone, o lo que él supone al proponerlas después de un estudio complejo y profundo, es que al poder seguirlas, usted lo que va a hacer es ejecutar el método dialéctico. ¿Y qué es el método dialéctico? Es la conversación, el diálogo profundo, pero que lo lleva a contradicciones y que lo lleva a encontrar un nuevo conocimiento. Esa es la razón por la cual hablamos en este último tema del método dialéctico. Lo primero es ir a la cosa. ¿Para qué? Para conocer la realidad. El filósofo, el científico, el abogado, digamos, debe realizar un análisis objetivo. Debe ubicarse en la realidad concreta. La segunda, las conexiones internas. Se debe analizar aquellas conexiones internas del fenómeno estudiado. De esa manera se podrá determinar el movimiento intrínseco, propio y necesario del fenómeno mismo. Las contradicciones. Poner atención, ¿verdad? En dónde están esos movimientos, en dónde está esa evidencia de algo que se puede contradecir, algo que entonces le restará coherencia, legitimidad a una acción. Las conexiones externas. Aquí, con esta regla, se ubica el fenómeno estudiado dentro de su red de relaciones con otros fenómenos, que son externos, es su ámbito externo, y se determinan las contradicciones entre uno y otro. Las transiciones. Esta regla lo que dice es que al analizar los cambios, los pasos que resulta de la lucha de contrarios explicados antes, genera pues el fenómeno en su devenir y un movimiento perpetuo. O sea que en ese cambio incesante que nos hablaba las categorías, hay una transición entre un cambio a otro y ese es un movimiento perpetuo, ¿verdad? Que le llama la regla de la transición. O sea que no pasa de golpe, hay una transición necesariamente. Piensa en una mariposa, cómo se convierte
de oruga a capullo, de capullo todas sus fases, hasta que eclosiona como una mariposa. Y finalmente la profundización, no dar por sentado que a partir de un proceso de investigación se llegó al conocimiento pleno del fenómeno estudiado. El proceso de construcción del conocimiento es infinito, porque el cambio es incesante. O sea que en cuestiones de conocimiento y de teoría del conocimiento, difícilmente estemos alguna vez frente a algo absoluto. Lo único que se considera absoluto son las leyes universales. Y aún así, habrá alguna discusión en cuanto a que puedan transformarse. Sin embargo, están expresadas de tal forma que lo contempla en sí mismo. Bien, dudas, preguntas, comentarios. Esta última parte suele ser así como necesito leerlo despacio, ¿verdad? Pero en realidad en esta parte lo que usted tiene que hacer es plantearse, primero, conocer las palabras, como siempre lo hemos hecho a lo largo del curso. ¿Qué significa esto? Ok, no sé lo que significa, voy al diccionario. Entonces, comprendo primero su significado. Segundo, la conexión que tiene con el proceso histórico, que aquí se los he estado comentando, para comprender por qué hablamos de esto ahora. Tercero, voy a memorizar en orden lo que necesito, para que luego cuando lo tenga que usar, está ahí, ¿verdad? Y luego con el tiempo, que seguramente no va a ser ni siquiera para este examen, usted lo va a lograr aprender. Usted va a encontrarle en algunos años el clic a esto de, bueno, o sea que la dialéctica no es más que dialogar. Y como dijo Habermas, dialogar en serio, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que supuso un tránsito, como la misma reglas de la dialéctica lo dice. Y pasamos y ya vimos el continuo que pasó hasta llegar al materialismo dialéctico producto del marxismo y hasta lo que hoy estudiamos. Pero ¿para qué? Para que entonces usted tenga en su cabecita no solo las estrategias, ¿verdad?, de la lógica, no solo las ideas de la filosofía, sino la convicción que permite la dialéctica y luego la lógica dialéctica. ¿Para qué? Para encontrar la verdad, para hablar sobre la justicia, para entender el mundo, para conocer el mundo. Bien. No sé si hay alguna duda, comentario, si no, pues... bueno, temas de exámenes. Bueno, entonces, por lo visto no hay dudas. Eh, Voy a escribir siempre en el Classroom el recordatorio. Para el examen final vamos a tomar del capítulo 10 al 13, ¿verdad? Y será siempre en el Classroom. Así que esté pendiente de la plataforma, ¿verdad? Así que agradezco mucho a todos. Espero que alguna vez nos encontremos. Ya saben que si nos vemos por ahí en la calle, en la facultad, salúdeme, dígame, Lick, usted no me conoce, pero estuvimos juntos en tal año, en tal semestre. Va a ser un gustazo siempre saludarlo. Espero que a pesar de todo lo que pasamos estos meses, pues hayamos sembrado alguna pequeña semillita y que tengan a la mano pues ideas que puedan ir desarrollando a lo largo de su proceso como estudiantes y luego como profesionales. Acuérdense, no se tuerzan, trabajen duro, estudien, conviértanse en el abogado que desea. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias a todos y todas y cualquier cosa estamos a la vuelta de un correo. Así que un placer y nos vemos el día del examen y si no hay comentarios o dudas, pues aquí terminamos. Gracias a quienes están escribiendo ahí los comentarios. Muchas gracias por todo, licenciado. Bendiciones. Gracias, Alex. Igualmente. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Bueno, Kevin.
Muchas gracias, licenciado. Adiós. Buenas noches, licenciado Parvo. Adiós. Sofi, ¿verdad? Que te vaya bien. Sí. Muy bien. Feliz noche, licenciado. Mucho Buenas gusto. noches, Bendiciones. licenciado. Mucho gusto. Bueno, pues, a leer y a descansar. Que estén bien. Gracias. Muchas gracias, Rick. Feliz noche. Licenciado, buen descanso. Y gracias por todo. A ustedes también. Cuídense. Igualmente, Rick, gracias. Chao.